Político. 3:32 minutos. La diputada Josefa Castillo está con nosotros. Bienvenida. Gracias. Sol de la tarde. Qué bueno que aplauden. Falta elemento para del Partido Revolucionario Moderno, también muy importante, sobre todo en estos tiempos. No más, que es más. Representante del Consejo de la Magistratura, si es por representación, que va a decidir en unos días sobre los 4 miembros faltantes del Tribunal Constitucional y luego hacer la valoración de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y producir los cambios que sean necesarios. Una responsabilidad enorme porque ella, junto al presidente del PRM, constituyen el 25%. Claro, allí se decide por mayoría simple, ¿no? Sí. Y el PLD tiene... Y el presidente tiene un voto calificado. Exacto. En caso de que los 2 miembros de la Suprema voten en contra del punto de vista del presidente de la República y presidente del Consejo. Ese es el cuadro. Agréguenle a eso que ella también es una connotada representante de Boca Chica, el primer destino turístico de playa de la República Dominicana. Pues falta un elemento, falta algo todavía. Que parece haber desaparecido como en el tiempo. Y una de las principales, y esta es una de las principales colaboradoras de don Luis Abinader. Así es. A mucha honra. Y ahí sí queríamos caer. A mucha honra. Sí, diputada, vamos a empezar por un tema, ha vuelto a la discusión lo relativo al Código Penal. Código Penal, a partir de las observaciones hechas por el presidente Medina, 2, al Código Penal por el tema de las 3 causales. No ha habido manera de sacarlo, ha habido propuestas de que se haga una ley aparte, unos la favorecen, otros dicen que eso es una maniobra para no aprobar nunca lo relativo a la protección de la dignidad de la mujer. Pero con esta decisión ayer en San Francisco de Macorís, que los jueces sustentaron muy bien su decisión, dijeron, bueno, hasta aquí podemos llegar a partir de lo que establece el Código y lo que ha aprobado el Ministerio Público. Y desde ayer para acá se oyen opiniones sobre el Código Penal y algunos responsabilizan a legisladores, a los políticos en sentido general, a la iglesia, etcétera. ¿Cómo, a partir de estos elementos, cómo usted pondera esta situación de que no tenemos código, pero no tenemos esa protección de la dignidad de la mujer? Nada, ninguna de las dos cosas. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, de verdad que me siento contentísima de estar aquí con todos ustedes. Y fíjate algo, realmente el problema del código, que ha dado muchos túmulos en el Congreso Nacional, ha causado varias laceraciones de derechos en muchas personas que están ávidas de justicia y sin embargo por las propias condiciones y el discurso que tiene el código en algunos aspectos, pues eso impide que algunos elementos que no estén tipificados de manera correcta, pues se tomen en consideración al momento de emitir una sentencia. ¿Por qué no se ha aprobado el código en estos momentos? Por el tema de las 3 causales, básicamente. Y esto, como tú bien dijiste, se ha tratado de separar con el sometimiento de una ley para hacer el tratamiento aparte. ¿Qué implicaría esto? Implica la duda que tienen las feministas y los sectores en defensa de las 3 causales y el derecho a la vida de la mujer, digo yo también. Claro. Pues se piensa que se ha sacado para aprobar el código y no, entonces dejar en el limbo la ley. Son las cosas que andan. La propia Comisión de Género se opuso a que se sacara las 3 causales del código. Y yo he sido una defensora también de la vida de la mujer y creo en el derecho también de las mujeres, en el derecho de la interrupción del embarazo cuando peligra la vida de la madre, porque es un ser humano también que cuenta. Claro. Por muchas situaciones, por la propia situación que produce una violación, un incesto o un producto que viene con problemas desde la concepción. Todo esto pues genera una controversia, opiniones de muchas calificaciones y es obvio que como quiera tenemos ahí el problema. Ahora se trae la situación de no tener un código adecuado al caso de la sentencia de Emily.
Para mí es la clase política y los legisladores son los grandes responsables de lo acontecido ayer. De lo acontecido donde tú dices en que no pudo el juez satisfacer la aspiración de la sociedad. Tú lo dices porque no se ha aprobado todavía el código. Correcto, el código. Exacto, pero también te voy a decir algo. Nosotros tenemos muchas leyes, pero no son perfectas. Y como no son perfectas, igual que en la propia Constitución de la República, que hay situaciones que tenemos que arreglar y que ojalá no nos aboquemos a esto ahora, porque eso traería como consecuencia otras situaciones traídas de los moños. Yo creo que tenemos muchas cosas que arreglar. Yo diría que más leyes no es tan necesario, pero sí más modificaciones que se adapten a lo que es la necesidad de una legislación sana de la población. Estoy de acuerdo contigo. Y que se apliquen correctamente. Y que se apliquen correctamente. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué pasa? Nuestras leyes son perfectibles, todas, y según cambia el tiempo, cambian las demandas y las necesidades de hacer el upgrade correspondiente a la ley. Estoy de acuerdo con esa visión tuya. Ahí, por ejemplo, tenemos el tema de medioambiental, que en la medida en que cambia, que existen los cambios climáticos, también tenemos que hacer otras adaptaciones, ¿verdad? Esos son los derechos de quinta generación que los que vienen la atrás. Constitución. Sí. Entonces, mira, ¿qué pasa? Que con el caso de Emily, bien tú dijiste, yo no soy abogada, pero en mi sentido común. Pero era una jurista. En mi sentido común, me gusta esto, me gusta hurgar, saber cosas y eso. En el sentido común, lo que la gente pretende, aspira como sentimiento, como reacción, no es necesariamente lo que acoge la ley. Pero también el tratamiento que se le da a un caso desde el principio, muchas veces da la impresión que se ha traído por los moños para que entonces, al adecuarlo a un código existente, no tenga un asidero legal esperado. Esos son de los elementos suspicaces que nosotros podríamos tomar. Tradúcame eso, diputado. Bueno. Al español de que lo esté oyendo la persona que va en el carro público. Eso significa que muchas veces son manipuladas las pruebas, las evidencias. ¿Con interés? Con el interés de que finalmente, adaptado a un código que no tiene tipificado algunas situaciones específicas, entonces no se da el resultado esperado por la población en cuanto a la intensidad del crimen. Y yo creo que esto pudiera estar ligado a una protección premeditada y alevosa en función de lo que no era posible juzgar. Y quienes... Podría tener razón la diputada, ciertamente, muy interesante. Pero ella, con esa afirmación, que creo que es posible y se practica, y hay oficinas de abogados que son especialistas en esa materia, más que en ganar casos, tú me estás dando la razón de que la clase política, nuestros dirigentes congresuales, conscientes de que eso está pasando, no sean más activos para corregir el instrumento que permite ese ejercicio perverso. Mira, en toda legislación en la República Dominicana la voluntad política es repartida. Eso no anda solo, porque no son esas tipificaciones con respecto a la emisión de un crimen. Hay otros elementos también que suscitan intereses y que se mantienen en el tiempo. Pero el caso de Emily Peguero, que habiendo tantos elementos, tanta tela por donde cortar, no es posible que ahora se diga es por el código. Yo digo que fue una adaptación a manejar el proceso por el código que tenemos. Eso es premeditado y es alevoso. Es mi impresión, mi humilde impresión, porque es verdad lo que dicen los juristas conocedores de todo esto, que los elementos presentados no daban la posibilidad de ponerle a ella, incluso hay algunos que dicen que hasta menos, y otros dicen que debió salir libre. Sin embargo, yo creo que debió no ser menos. Sin embargo, sí, hay muchas opiniones. Sin embargo, yo creo que es una discusión que va a meritar muchos análisis profundos, pero creo que per se, prima facie, no debe dársele la culpa directamente al código, sino más bien a la inducción que se le ha dado, al tratamiento que se le ha dado. Hay una situación. Igual que... Una situación, perdón. Si aquí hubiese pena de muerte, yo le pido a los jueces, mira, yo creo que ese hombre merece pena de muerte. Yo también. Pero no la hay. No existe. Si hubiese pena de cadena perpetua, digo, cadena perpetua.
¿Por qué no se pidió cadena perpetua o pena de muerte? Porque no existe. En el palé que se estaba formando, entonces, en el morbo público, ¿por qué no se pidió? Entonces, porque no existe, porque no es posible, porque el juez no puede ir más allá. ¿Por qué se caían algunas condenas en la corte del severo juez Severino? Severino, no importa, eran unos gramos de droga y 30 años. Entonces cuando iba a corte... Recuerdo que se graduó a los 45 años. Sí. Bueno, muy recto desde el punto de vista de la corrupción de dinero, pero con una mentalidad policial. O sea, no importaba, el que estaba ahí era culpable, no le importaba. Entonces, ¿qué ocurría? La corte tenía que corregir eso. Entonces nosotros tenemos una constitución muy completa, un código procesal penal donde está vaciada parte de la constitución, que a veces no quedamos del código, pero es la constitución que garantiza esos derechos. Entonces los jueces, el Ministerio Público investiga y plantea, reclama, mire, yo creo que esto merece tanto. Y el juez dice, bueno, bien, vamos a examinar lo que usted pide y lo que usted me trajo de prueba. Mire, el código no me permite, el código penal. No es lo que pide, ir más allá. Entonces, cuando usted dice, mira, me parece que es manipulación de pruebas. Es un hecho preconcebido para que no se pueda, es un poquito delicado, porque usted es de la que hace las leyes. Fíjate una cosa. No cayó en la trampa, porque no, te la pusieron en China. No. Te la pusieron en China. No, porque el juicio de ella es muy duro, muy delicado. Pero fíjate algo. Yo te decía... Si así es que te va a evaluar, los jueces se jodieron. Yo te decía que el que hizo la ley hizo la trampa. Ustedes lo leyeron. Y los abogados le tuercen el rabo al diablo. Eso. Dime a ver si no es verdad. ¿Cómo? Sí, le tuercen el rabo al diablo. O sea, vamos a torcer esto para que nos dé lo que queremos que nos dé. Es verdad. Es una alegoría. ¿Verdad? Entonces, ¿y el diablo tiene rabo? Me posee abogada. Ellos hasta se lo cuando anda con el tridente. Ellos se lo ponen. Tiene el tridente. Y aquí hay abogados expertos en hacer eso. Ahora, yo creo que este tema, es la gran oportunidad para analizar el juicio del año. Óyeme, le está ganando en procedimiento a algo que todo el mundo le da de lado, que es el caso de Odebrecht. Donde hubo muchísimas violaciones de derecho, donde ha habido y hubo desde el principio instrumentaciones a propósito, premeditadas, para que se cayeran cosas y se cayeran gente, y para dar la impresión hacia afuera, aquí somos todos iguales, y aquí o todo toro o todo vaca. Ese es más político ese uso. Claro, por supuesto. Es más político. Sí, pero lo que te quiero decir es un juicio político y con intenciones políticas también. Y con intenciones también de ocultar la realidad de la corrupción que existe en la República Dominicana y los niveles de impunidad, que devela los niveles de impunidad que estamos viviendo nosotros, y que tenemos el compromiso de ir modificando esas cosas a la clase política. La clase política es culpable de muchas cosas porque precisamente donde se ostenta poder y no se hace lo que se tiene que hacer, es obvio que la responsabilidad recae sobre aquellos que están inmersos en los tres poderes del Estado. Esos tres poderes del Estado que no son independientes, que todos lo sabemos y que aún a sabiendas nosotros todos de que estamos viviendo en un país donde casi todo es cuestionado, donde para poner un tema importante de corrupción tiene que venir traído de los moños de los Estados Unidos, armar la bomba para entonces, en ese mismo sentido, pues producir la obligación de que se tome en consideración. Y un tratamiento de expedientes inadecuados, con pasos inadecuados también para llegar a un fin. ¿Cuál es la diferencia? El caso de Brecht es un caso político, el caso Emily es un caso humano. Diríamos coincidencias. Las coincidencias están en qué se ha hecho para que una sentencia se produzca de una forma, en ambos casos. Ahí está la parte común. ¿Cuáles fueron los pasos que se dieron para que a esa señora se le dieran nada más 5 años? Que desde el principio se veía que había una intención como de habla del Ministerio Público en este momento. Sí. Entonces,
¿Tú crees que el Ministerio Público fue influenciado políticamente para llevar al terreno de que el juez le dictara nada más 5 años? Yo entiendo que en cualquier lugar se cuecen habas y que estamos hablando de una mujer muy poderosa, ella con muchas influencias y recursos para tales fines, que en un juicio cuando tú estás contra un huevo, que era la familia de Emily, y tú la piedra por todos los poderes que tienes encima, de todo puede pasar. Ella hizo una denuncia, ustedes no la saben. Ella hizo una denuncia pública, pero lo hizo irresponsablemente y no dijo quiénes. Ella habló de que intentaron sobornarla para disminuir la pena. Entonces, ¿por qué no tomamos también? Extorsionarla. Extorsionarla. Sí. Entonces, ¿por qué no vemos también esas cosas? Eso está dentro de las posibilidades de la motrenca y malograda justicia que tenemos en la República Dominicana. Y la poca quizás responsabilidad que tiene el Ministerio Público muchas veces en este sentido. Yo vi anoche a Jean Alain cuestionar el resultado. Un cuestionamiento que tú le puedes dar varias lecturas, como el de también la vicepresidenta de la República, que dijo que no estaba de acuerdo. No me gustó el planteamiento. Pero debió decir. Yo estoy molesta, no ella podía decir eso, pero no debe meterse. Pero debió, bueno, pero ya que se metió, si lo dijo, debió argumentar el porqué, para que tuviera, por lo menos, que expusiera sus criterios jurídicos para emitir la opinión. Porque hacerlo de esa forma solamente mucha gente se quiere montar en la ola del populismo. Y entonces pasa que Jean Alain hace lo mismo, pero también debió dar todos los elementos, todos los juicios de valor que debió dar sustentados para decir por qué no estuvo de acuerdo. Entonces, yo convocaría, o le sugeriría a ustedes que convocaran aquí, en este programa que es tan oído y tan visto, un panel de juristas para el análisis de la posibilidad de si fue bueno o si fue malo el tema del resultado de ese crimen. Pero antes de eso, Josefa, hay que recordar que el Congreso, y eso incluye a la Cámara de Diputados, tiene 3 principales funciones. Hablamos con Josefa Castillo, diputada. Josefa parece como una prima de José Luis, de Dios. Legislación, representación y fiscalización y control, vamos a decir. Y fiscalización. Ahora, hay leyes importantes, algunas son orgánicas, que se han dictado, y cuando uno la evalúa, cuando se hace una auditoría de cumplimiento, se da cuenta que hay un porcentaje importante de sus mandatos que no se cumplen, que son letra muerta. Podría citar el caso, por ejemplo, de la Ley de Protección a la Mujer. Hay muchísimas medidas reivindicativas a favor de la mujer que no se cumplen. La Ley de Seguridad Social, incluyendo también que es complementaria, la Ley del Envejeciente, la de la discapacidad, la ley de 176-07 de los municipios, que ahora están planteando la modificación, pero cuando uno la examina se da cuenta que hay muchísimas acciones contempladas en esa ley que no se cumplen, que son letras muertas. Entonces yo me pregunto, Josefa, ¿qué se puede hacer desde el Congreso? Es una responsabilidad de los presidentes o de los bloques. ¿A quién le corresponde reforzar el cumplimiento de ese aspecto de la acción legislativa o la acción congresional, el control y la fiscalización, para que las leyes se cumplan? Y si no se cumplan, bueno, llamar a capítulo y ver cómo sancionar a quienes la violan? Mira, precisamente ese tema estábamos hoy analizándolo en la Comisión de Educación, cuando hablábamos de la Ley 4400 y el tema de la instrucción y lectura de la Biblia en las escuelas. Estábamos analizando eso. Y te lo cito porque la resolución que solicitó la colega Betsaida dijo de esta manera, que mucha gente no sabe, no está orientada de qué fue lo que pasó. Ella introdujo una ley, una resolución. Ay, cuánto disparate se habla. No, es para que se cumpla la ley. Es para que se cumpla la ley. Entonces, la ley existe. Entonces, precisamente porque ustedes han dicho cosas, yo he escuchado, porque hay desconocimiento. Pero no digo ustedes, no aquí no. Digo, cuando yo digo ustedes, hablo de los medios. Fíjate, se ha hablado de eso. Fue una resolución que presenta Betsaida solicitando que se cumpla la Ley 4400 para la instrucción y lectura de la Biblia en las escuelas. Correcto. Obviamente, yo soy la presidenta de la Comisión de Educación y conozco la Constitución de la República de 2010,
que riñe un poco con el tema de la 4400. Pero, ¿qué pasa? Que la ley 4400 está ahí y no ha sido sujeta ni ha sido objeto de ningún tipo de un proceso de inconstitucionalidad. Claro. ¿Verdad que no? Tenemos la ley. Entonces, mi deber es dar aprobación a esa resolución para que se cumpla una ley. Correcto. Pero ¿qué pasa? Tú no estás entrando al fondo de la ley. No, claro que no. Sino pero además al pedimento de la diputada. Exacto. Para que la Cámara se exprese, porque la vía de expresarse, la Cámara, los diputados, los legisladores hablan por resolución. Correctamente. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que la propia Constitución de la República no te habla de Estado laico, sino libertad de cultos. Libertad de cultos. Y la ley lo contempla, es el que quiera leerla. Exactamente. La ley da una característica, una posibilidad de excepción. Primero da la propia ley, no obligación. Exacto. Y yo asumo, como educadora también, que soy psicóloga, asumo que tú, en tu plan de clases, a los estudiantes, tú le colocas, le impones, vamos a leer en este trimestre, por ejemplo, a Pulgarcito, vamos a leer El Principito, vamos a leer Quijote de la Mancha, vamos a leer las 48 reglas del poder, por ejemplo, vamos a decir ya otros niveles. Esa es la de yo, Cristian. Es verdad. Entonces, mira qué Hay pasa. que leerla. Mira qué pasa. Cuando esto ocurre, ¿por qué no poner un libro como la Biblia para que también se lea? No estamos hablando de un culto. Es que no es así que está la ley. Perdón. O sea, no estamos hablando de un culto. No. Porque no es culto, es una lectura. Esto lo hago para ambientar de cuál es la situación. Pero cuánta sabiduría en esta mujer, ¿eh? Sí, pero la ley, es una cosa la ley tiene obligaciones. Gracias, la mi ley hermano. establece obligación. La ley discriminatoria, primero, cuando dice que la conferencia episcopal, el CODE, una entidad específica evangélica y otra entidad católica que reúne las dos no, pero espérate, tú ibas a decir las dos de mayoría. No, reúnen el 95, 97, 98%. Y lo que son musulmanes. Pero el 98% está recogido ahí. Pero que tú estás discriminando. Sí, es verdad, hay una discriminación. Creencias. Luego, dice que hay que leer la Biblia. Establece la obligatoriedad como ley. Lo que pasa es que dice, si los padres entienden que a sus hijos no se la lean, que manden un documento. ¿Usted se imagina, diputada, lo que es que yo mande a mi hija que le dé un documento para que él no participe en la lectura de la Biblia? La situación que crearía en una población mayoritariamente católica, el problema ahora que se habla mucho de bullying que tendría ese niño. No, pero los musulmanes que nada más son un 1% dentro del 98 no se sienten maltratados. No se sienten maltratados, ni los judíos, aquí no, ni nada. En este país pero no, tú no puedes hablar ni por en ellos. Estados Unidos. Es que tú no puedes hablar por ellos. Es que es discriminatorio, una ley no lo puede ser. Y establece obligatoriedad de leer la Biblia. Mande su carta que no la quiere leer. Si los padres no quieren que manden un documento. ¿Y por qué se esconden? Que lo porque yo puedo ser no musulmán y yo entender que no tiene que leer eso. Pero que también... Porque era una situación muy incómoda. También, eso es pasible de una discusión, pero también la obligatoriedad se cae cuando se plantea la excepción. Te voy a hablar de una experiencia. Los niños testigos de Jehová, de los padres testigos de Jehová, no le hacen culto a la bandera, ni al himno nacional, al escudo, ni nada de eso. Y una experiencia que tuvimos de que dos niños llegan al colegio y están los profesores los llaman con el timbre, venga, vamos a izar la bandera y esto. Los niños dicen, no, nosotros somos testigos de Jehová, no podemos. La profesora los mira, ¿cómo que no pueden? Y yo, que estoy cerca, yo no, ellos no pueden hacer eso porque su religión no se lo permite, hay que respetarle eso, que es el respeto de un derecho. Los niños agarraron para su curso y así mismito, pues, ellos desde ese día se les respetó su desinterés. Pero usted intervino. Pero hay lugares en que ha habido, porque el muchacho tiene el pelo de otra manera, porque tiene las medias, porque, o sea, usted puede intervenir. Porque el problema del dominicano es el desconocimiento de las leyes que lo rigen. Sí, pero en una situación como creencia, en una población
católica, mayoritariamente católica, le crea serios problemas a ese niño que no puede tener el discernimiento frente al problema que se le plantea. Porque si el colegio es católico es obligatorio, usted si no está de acuerdo lo cambia de colegio. Pero si ese es el colegio en que yo quiero que esté mi niño, tiene ya 5 o 6 años, le crean un problema. Cristian, vamos a la pausa, con el perdón de la diputada. Sí. Para que cuando regresemos veamos Consejo de la Magistratura. Yo quiero hablar de Luis Abinader y del PRM. Yo quisiera completar esta parte porque fue a propósito de lo que me dice Luis José sobre lo que necesitan las leyes de la República Dominicana, que es lo primero que yo te dije a ti cuando inicié, que dije, aquí tenemos las leyes suficientes. Ahora tenemos que modificar los defectos que tienen las mismas. Claro. Y esto es precisamente, quizás esa misma ley también podría ser pasible. Puede ser pasible algún tipo de modificación. Exacto. Pero entonces, y adaptar también los cambios que se produjeron a partir de la modificación en la Constitución del 2010. Totalmente de acuerdo. Correcto. Bueno, vamos a comerciales y seguiremos con la diputada Josefa Castillo en breve. Cambio y fuera, Mauricio.